Dos nuevos síntomas asociados a la variante Omicron. Con el avance de la nueva variante de preocupación Omicron, los expertos estarían describiendo nuevos síntomas asociados a esta variante. Un grupo de expertos en Reino Unido mencionarían dos síntomas que hasta el momento no han sido reportados con esta variante. Sin embargo, es importante conocer para poder hacer un diagnóstico clínico de la infección por Omicron. ¿Cuáles son estos dos síntomas que los expertos en Reino Unido estarían mencionando en relación a la variante Omicron? En este video vamos a compartir la información que fue reportada el 28 de diciembre y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación que habría sido dado este 28 de diciembre, en donde expertos del Reino Unido estarían comentando sobre dos nuevos síntomas asociados a la variante Omicron. Dos síntomas que no han sido hasta el momento mencionados, que sin embargo, con el avance de los casos de COVID-19 en Reino Unido, estarían siendo comunes y presentes. No olviden suscribirse a este canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante ir conociendo los reportes que se van haciendo a nivel internacional y sobre todo a nivel de expertos en relación no solo a los síntomas que uno puede describir con la variante Omicron, sino con relación a las reinfecciones, a la tasa de mortalidad y sobre todo a la tasa de complicaciones que se va registrando. En una reciente publicación dada por expertos médicos en Nueva York, habrían identificado que el patrón de vacunación o el estatus de vacunación tendría una relación directa con la sintomatología, en donde los investigadores habrían evaluado que las personas que tienen 3 dosis, los síntomas serían leves, siendo 3 principales: fatiga, dolor muscular y dolor de garganta. Si las personas tenían 2 dosis de la vacuna, estos síntomas eran un poquito más severos, sin embargo, no llegaban a la falta de aire. Las personas que tenían una dosis, como la vacuna de Johnson & Johnson, la sensación de falta de aire ya estaba presente y la presencia de fiebre también estaba dada. Y las personas que no estaban vacunadas, la necesidad de oxígeno sí fue reportado. Conociendo estos datos, también fueron reportados en Reino Unido 2 síntomas inusuales que eran importantes mencionar, tales como las erupciones cutáneas y la sudoración nocturna. 2 síntomas también importantes a tomar en cuenta. Sin embargo, este 28 de diciembre, en una entrevista a expertos en Reino Unido, los expertos sugirieron 2 nuevos síntomas de la variante Omicron de los que aún no se había oído hablar. En una entrevista a Tim Spector, profesor de epidemiología genética en el King's College London, él mencionó recientemente que las personas que padecían COVID-19 variante Omicron y que estaban completamente vacunados habían experimentado algunos síntomas. Sin embargo, habrían surgido 2 síntomas que no se mencionaban. Estos 2 síntomas serían, en primer lugar, vómitos y en segundo lugar, pérdida del apetito. Los síntomas que han encontrado los especialistas en Reino Unido y sobre todo en la entrevista que se dio al doctor Tim Spector, un médico especialista en epidemiología en Reino Unido, habrían descrito que los pacientes infectados por la variante Omicron también estaban presentando vómitos y pérdida del apetito, asociados a los síntomas comunes como fatiga, dolor muscular y dolor de garganta. Es importante entonces mencionar que estos 2 síntomas se asociarían a la presencia de la variante Omicron. Y ello es importante, ¿por qué? Porque muchas veces, lamentablemente, una persona puede tener síntomas y hoy en día los síntomas de Omicron son muy similares a los síntomas de un resfriado y la persona puede creer que tiene un resfriado y no tiene Omicron. Y lo que estaría pasando es que esta persona estaría contagiando, teniendo en cuenta que según muchas investigaciones, Omicron sería hasta el momento el agente infeccioso más contagioso que habría descrito la humanidad. Y esto es importante. Omicron para muchos expertos es el agente infeccioso más contagioso. Una persona que tenga los síntomas de un resfriado, que tenga vómitos, que tenga pérdida del apetito,
y que tenga una prueba negativa para COVID-19, ello no descarta que sea COVID-19. Es por eso importante ir conociendo los síntomas. Entonces, a la lista que ya se conocía de síntomas de Omicron, como eran fatiga, dolor muscular, dolor de garganta, sudoración nocturna, erupciones cutáneas, hoy día se le agregaría vómitos y sobre todo pérdida del apetito. Dos síntomas importantes que debemos tomar en cuenta. Los especialistas indicarían que estos síntomas son importantes nosotros a tomar en cuenta y sobre todo notificar. Si nosotros podemos hacer un diagnóstico conociendo los síntomas que pueden estar presentes en la variante Omicron, independiente de un resultado negativo, vamos a poder actuar de manera oportuna. El objetivo es de que nosotros hagamos un diagnóstico precoz para que las personas tengan un manejo oportuno. Estamos viendo, según expertos, que las personas no vacunadas o con 2 dosis van a tener síntomas moderados severos. Las personas no vacunadas van a requerir oxígeno. Entonces, de esta manera es importante que las personas tomen conciencia y evalúen que la necesidad de la vacuna y sobre todo de dosis de refuerzo es una situación importante para enfrentar la ola Omicron. Omicron no es una variante que no causa daño. Omicron no es una situación leve de coronavirus. Omicron, al igual que cualquier variante del coronavirus, puede conllevar a cuadros severos, puede conllevar a neumonía, puede conllevar a que el paciente pierda la vida o fallezca. Estos datos son importantes. La variante Omicron no es una variante inofensiva. La variante Omicron, si bien es cierto, muchas de las personas podrían estar siendo infectadas y la tasa de mortalidad no se verá elevado, es porque de una u otra manera la vacunación está ayudando a contener los efectos nocivos de esta variante. Sin embargo, es importante tomar en cuenta que ya se estaría describiendo que la otra sombra que estaría asociado a la variante Omicron sería el síndrome post-COVID o el COVID prolongado o el long COVID. ¿Ello qué significa? Que si bien es cierto, una persona no desarrollará un cuadro severo en Omicron más frecuente como se presentaba en Delta, sin embargo, no se descarta, y ya están mencionando los especialistas, de que la persona persista con síntomas después de superar el cuadro, a lo que se conoce como síndrome post-COVID. Una situación que para muchas personas que han padecido ello es incapacitante y no pueden desarrollar una vida normal. Es importante entonces tomar en cuenta que una persona infectada por Omicron tendrá menos riesgo de padecer un cuadro severo, pero ello no descarta que desarrolle un síndrome post-COVID o desarrolle síntomas persistentes después de la enfermedad. La situación es importante. Omicron sigue avanzando. El mundo está enfrentando una doble amenaza, Omicron Delta. No debemos bajar la guardia y sobre todo debemos tomar conciencia de la magnitud del problema de Omicron. Conocer sus síntomas nos va a ayudar a hacer un diagnóstico precoz. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación en donde un grupo de expertos en Reino Unido habría mencionado 2 síntomas que hasta el momento no se escuchaban con Omicron. El doctor Tim Spector, profesor de epidemiología genética en el King's College London, habría mencionado que a través del seguimiento de los pacientes infectados por Omicron, tomando en cuenta que el Reino Unido es una de las regiones del mundo donde se ha reportado un incremento masivo de los casos Omicron, habrían detectado que los síntomas como vómitos y pérdida del apetito se estarían agregando a la sintomatología de COVID-19 asociada a Omicron. Síntomas importantes que se agregarían a la fatiga, al dolor muscular, al dolor de garganta, a las erupciones cutáneas o a la sudoración nocturna. Importante tomar en cuenta para que nosotros hagamos un diagnóstico clínico y sobre todo podamos actuar de manera oportuna y evitar las complicaciones. Es importante conocer la sintomatología de Omicron para hacer un diagnóstico precoz y de esta manera ayudar al paciente que no se complique. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora.
Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.